La Escuela El Arado y el Mar presenta El cielo encapotado anuncia tempestad. El cielo encapotado anuncia tempestad. Y el sol tras de las nubes pierde su claridad. Oligarcas temblar. Horror a la oligarquía. Oligarcas temblar, viva la libertad. La trinchera chavista que pone a temblar a los oligarcas. Muy buenas, Horror a la oligarquía está en el aire. Está en el arado y el mar.blogspot.com. Está en Twitter en @ungrano_de_maíz y en @el arado y el mar. Y en Voces Libertarias en Caracas, Radio Sandino en Yaracuy, Radio Catabra en Barinas, Radio Coroba en Bolívar, Ondas del Cercado en Lara, Emisora Cultural de San Antonio en Miranda y Voces de la Libertad y Radio Unión en Barinas. Que Esta transmite última un día sí y un día no. no. El teléfono para reproducir sus mensajes, el 0416-626-3300. Buenas. Estamos posiblemente también en Aporrea. En Aporrea. Está bien. Bueno, ¿escucharon a Evo? Sí. ¿No van a comentar nada antes de ir al texto? Evo es mi pueblo bello. No, clarito Evo, ¿no? Un triunfo aplastante. Ganó hasta en Santa Cruz. Sí, Santa Cruz que es la zona más Y reaccionaria. en 8 de 9 departamentos. Es lo que va quedando. Sí. Hace acordar a Chávez, ¿no? 60%, más del 60% de los votos. Y dedicándole el triunfo a Chávez, a Fidel y a los usted que tiene un luchan audio contra por el ahí. capitalismo. Póngalo, pues. Este triunfo del pueblo boliviano en democracia queda dedicado a todos los pueblos en América Latina y del mundo que luchan contra el capitalismo y contra el imperialismo. Este triunfo, hermanas y hermanos, es dedicado a Fidel Castro, dedicado a Hugo Chávez, que en paz descanse. Ajá. Esto es Horror a la oligarquía y ese era Evo triunfante, ñángara. Evo triunfante y cada vez más solo internacionalmente. Sí. Sí. Porque no los pueblos no, los gobiernos que debían de apuntalar y de ayudar están caminando en vía contraria. No hablo más. No, y fíjate, para seguir con lo internacional, ya hay sectores del PT que están hablando de una posible derrota de Dilma. No estamos hablando del socialismo ni mucho menos, ¿no? Pero de que gane el candidato de la derecha de esa socialdemocracia, Claro. Un candidato que hay que recordar está apoyado por María Corina Machado. Recibió a Corina Machado hace menos de un mes en el Brasil para hablar de la dictadura del presidente Maduro. Y eso es lo que viene para Brasil y un retroceso en América Latina importante por responsabilidad de esos gobiernos que no son ni chicha ni limonada. Bueno, Pero que son limonada, ¿no? Son capitalistas. Yo con el Brasil no hablo mucho porque recuerda aquella elección pasada donde Capriles lo tenía como modelo. A Lula. A Lula. Entonces mejor deje quieto lo que está quieto. Siga, Sí. pues. Sí. Arranca entonces con el texto rojo de hoy, texto subversivo que hemos intitulado La realidad reclama volver a Chávez o pereceremos. El sistema burgués se estabiliza cuando su verdadera esencia queda escondida tras las apariencias. La lucha de clase disimulada y la explotación disfrazada de proceso productivo. Los intereses de la sociedad se doblegan a los intereses de la burguesía, de los capitalistas. Las leyes burguesas, legisladas para favorecer el capitalismo, son presentadas como leyes de toda la sociedad. Se ignora la feroz lucha de clases donde ocurre la vida. En época de crisis, cuando las contradicciones sociales se elevan de tal manera que ponen en peligro al régimen burgués, la apariencia estalla y emerge la verdadera esencia de la dominación burguesa. Son momentos difíciles para las revoluciones, exigen definiciones, posturas claras. Solo el proceso que tenga definiciones estratégicas firmes podrá subsistir. Ya las ambigüedades removidas por el torrente de la realidad no pueden justificar las acciones ni defenderse de la ofensiva desesperada de la burguesía que intenta impedir los nuevos tiempos. Que quería comentar que hace un rato
de comenzar el programa, hablábamos acerca de la crisis en Europa, en Estados Unidos, una crisis que muy ruda económica, y los movimientos no salieron con nada, pues la burguesía quedó igualita intacta. No hubo una postura opuesta a ese sistema de dominación. No, es que hay un problema, una crisis grave, y esto lo concatenamos con lo que hablamos de Brasil, incluso con lo que hablamos de Evo, de crisis revolucionaria, de dirección revolucionaria. No hay. No, porque ahora están hablando de que Evo ganó porque los movimientos sociales están en el poder. No, Evo ganó porque hay un dirigente que viene de los movimientos sociales, lo que se denomina, pero es un dirigente obrero, cocalero, que dirige y que dice, nosotros vamos para el socialismo, y le pegó una patada al USAID, a la embajada de los Estados Unidos. Es por eso que gana Evo. Y tiene el apoyo mayoritario de las masas de allá. Y un fenómeno... Bueno, eso en el caso de Bolivia, pero en el caso nuestro hay una gran contradicción. Por un lado está el legado que nos deja Chávez, que es la vía al socialismo. Y por otro lado está todo el aparato cultural de dominación que tiene el capitalismo para defender sus intereses, que es el que está ahorita prácticamente determinando el rumbo de este proceso. Bueno, pero fíjate lo que dice Saturno, es diamantino. Brillante, decís vos. Brillante, sí. Fíjate una cosa. Después que Chávez es asesinado, el gobierno entra en un periodo de ambigüedad. Y no estamos ofendiendo a nadie. La ambigüedad es que tú vas para el socialismo, pero amancebas con el capitalismo. O sea, en el discurso vas al socialismo, pero en la práctica sos un... Y cada vez menos en el capitalista. Discurso. Sí, es cierto. Entonces, eso es lo que se denomina una ambigüedad. Entonces, la estabilidad de ese gobierno ambiguo y con esa incoherencia entre el discurso y la práctica, estalla cuando la lucha de clases, que había sido ignorada, aflora. Entonces, no puede dar respuesta a nada. Entonces ahí viene la gran confusión. Inclusive columnistas y opinadores muy leídos y notables se ponen las manos en la cabeza y dicen, no sé qué está pasando, ¿verdad? Lo que está pasando es que la revolución ambigua, entre comillas, no puede dar respuesta a una realidad que emerge desde la lucha de clases. Sí, exactamente. ¿Verdad? Sí. Eso es así. Pero entonces estamos estudiando... O sea, la expresión de la crisis, acá lo dice bien claro en el segundo párrafo. Estamos estudiando la Venezuela post-Chávez, donde la estrategia revolucionaria que llevaba Chávez fue borrada, encarnada en el Plan de la Patria, fue borrada, y llegamos a una ambigüedad, y la columna trata de eso, pues, de la confusión. Una inercia ideológica. Claro, sacrifican la estrategia por la táctica para atender problemas puntuales y no tiene visión de futuro. Eso es correcto, vuelve a ser correcto, pero hay otra cosa, que es la siguiente. Yo creo que agarra la estrategia del enemigo, no es que sacrifica en función de una táctica. No, pero el problema... Se pasaron para el capitalismo. Sí, venían con esa flojedad, pero el problema es que hemos perdido una batalla y ni cuenta nos hemos dado. La guarimba la perdimos. Sí, no, se presenta como un triunfo, además. Y se presenta además como un triunfo. Entonces nosotros perdimos la batalla económica cuando pusimos la defensa de la revolución en manos de la burguesía, y perdimos la batalla ideológica cuando entregamos el socialismo en manos, por la presión de la guarimba, nos sentamos con Cisneros, Mendoza, con Capriles y el viejo Ramos Alú. Mira, tengo a Chávez acá para amenizar el segundo objetivo. Esta gran idea, exactamente. El segundo gran objetivo histórico que hoy presento no solo al Consejo Nacional Electoral, sino ahora como presidente y candidato para seguir siendo presidente hasta el 2019, el segundo gran objetivo histórico es, para decirlo en dos palabras, el socialismo. Continuar construyendo el socialismo del siglo XXI en Venezuela para trascender el salvaje y depredador sistema capitalista que todavía impera en nuestro país. Ese es el segundo gran objetivo histórico. Ese era nuestro comandante Chávez, una vez más, certero y lúcido. Sin duda, la respuesta de nuestro gobierno a los últimos hechos
demuestra que su conducta sufre la falta de definición estratégica. Las respuestas son superficiales, ambiguas, no se sostienen, se retuercen en el terreno de una democracia burguesa que está haciendo aguas, una legalidad que nadie respeta. Aparece la suprema ley de las luchas por el poder. Lo que favorezca el proceso es lícito. Para los revolucionarios, lo que favorezca la revolución es lícito. Para los reaccionarios, lo que favorezca el capitalismo es lícito. Así, la ley que estaba por encima de la sociedad estalla, desciende humilde al terreno de la lucha de clases. Toma partido. Sabes que acerca de la ambigüedad en el discurso, hablábamos en programas pasados que al tú abandonar el campo socialista pierde la estrategia política y pierde sobre todo la iniciativa política, y todas las declaraciones que va dando son por supuesto muy erráticas. Pierde el contenido. Sí, ahí hay algo que está bueno, que estamos ya en el momento en el que la lucha de clases, que como bien decía al comienzo, la garantía de reproducción de un sistema injusto como este, donde se violan los derechos humanos, se explota, se depreda la naturaleza y demás, la garantía es que la lucha de clases no aparezca, justamente que pueda ser admitido por los mismos explotados y por los mismos que están sufriendo las consecuencias del capitalismo como algo natural y que no se puede modificar, que no se puede cambiar. Y son las comisiones tripartitas. Claro, exactamente. Que son burgueses, proletarios y gobierno. Donde se supone que hay una representatividad de los sectores y se les da posibilidades de discutir sus contratos y demás. Pero fíjate, ¿qué pasa? Bueno, digo, eso estalló. Lo cual no quiere decir que no haya posibilidades, al contrario, son posibilidades. Cuando hay crisis hay posibilidades revolucionarias. Pero fíjate tú, ¿por qué estalló? Porque post Chávez el gobierno entra en el terreno de la legalidad burguesa. Ese cuento de que vamos a destruir el sistema burgués no es verdad. Las leyes económicas y las leyes de la convivencia son las leyes burguesas adoptadas por el gobierno. Y exaltadas. Y exaltadas por el gobierno. Pero fíjate, abajo del gobierno, en la masa, en la realidad, quedó el eco de la etapa anterior. Entonces, ahí están los colectivos. ¿Por qué tienes problemas con los colectivos? Sí. ¿Verdad? Porque son ecos de un camino que se estaba transitando y se frustró. Y los colectivos quedaron, como nunca, como entidades egoístas, preocupadas nada más por su entorno y su territorio. Sí, se reforzó eso, claro. Se reforzó eso, que venía un porque el proyecto de sociedad que ofrecía Chávez, a pesar de que hubo errores también, vamos a decir la verdad, exaltando una individualidad de los colectivos como si, o sea, sin integrarlos al proyecto socialista, sí se ofrecía a los colectivos una participación en la construcción de ese socialismo y de una sociedad de verdad. Y iba para allá. ¿Hacia dónde iba el próximo paso de Chávez? Era a elevar la conciencia del deber social más, ponerla de manera importante cuando él llama el golpe de timón. Esa era la esencia del golpe de timón. Y a integrar en tejido a los colectivos y a las comunas. ¿Entiendes? Pero eso se frustra y queda la realidad reclamando lo que la legalidad burguesa no le podía dar. La legalidad que ejercía el gobierno. Las expectativas. Sí. Entonces, fíjate, el gobierno le exigen, los colectivos desarma, no sé qué, ¿entiendes? Pero no es que se lo exige al gobierno, se lo exige la legalidad burguesa. Entonces, eso es lo que ha estallado. Y lo que no se puede recoger sin ir a la estrategia, sin solidificar la estrategia. Como dice el título, sin volver a Chávez. Claro. Sin volver a Chávez, a la estrategia de Chávez, que ahí se podía poner perfectamente. Volver a Chávez, volver al plan de la patria. Pero la derecha interna, muy sabia, inmediatamente olió que había que acabar con el plan de la patria. Lo falsificaron, pero después lo aplastaron. Y después hubo una etapa en que nada más mostraban la portada. Ahora no muestran nada, si nos quieren meternos eso que el ecosocialismo. Ay. Eco. El otro elemento es cuando Chávez define el carácter de la propiedad no social de los medios de producción. Allí es cuando empieza a crearse el elemento
de la fusión con la conciencia del deber social, que era la fuente de alimentación para todas las estructuras organizativas que se pudieran crear. Era el gran tejido social. E impulsa la propiedad social de los medios de producción. Exactamente. Claro. Pero ahora fíjate lo que dice Saturno, muy bien, pero ¿qué ha pasado ahora? Que han revertido eso. Sí. La derecha se vino encima y que las socializaciones lo que han hecho es acabar con la producción, que de ahí viene el desabastecimiento y tal, y el gobierno ha echado para atrás en ese camino de socializar los medios de producción, la propiedad social de los medios de producción. Y además desprestigiando todo el camino de Chávez que bueno, se hizo prueba, a las prueba, empresas del Estado. Prueba de eso es el absurdo, ¿verdad? El escándalo de abrir la petrolera a las empresas, 1.200 empresas que van para privadas, claro, no sociales. El esquema parece de fácil aplicación. Las cosas se complican cuando el gobierno no sabe bien para dónde va. Ajá, párate. ¿El esquema cuál es? Lo que favorezca a la revolución es lícito para los revolucionarios. Entonces, cualquier cosa. No, es que cualquier cosa no favorece a la revolución, ¿verdad? Andar matando gente y secuestrando no favorece. Claro. ¿Verdad? No tener sentido del deber social no favorece. Una acción que sea en contra del sentido del deber social no favorece. Pero eso es el esquema básico. Lo que favorezca la revolución es lícito. Y lo que favorezca la contrarrevolución es lícito para ellos. Sí. Ese es el esquema. Ahora, cuando tú vas a la práctica, siga leyendo. De esta manera, los campos son difusos. La apreciación de los hechos es confusa. Lo que antes se situaba en el campo revolucionario, ahora es ultraizquierdismo, crítica divisionista. Los colectivos que antes se fotografiaban contentos, hoy no saben bien qué son. Andan cuidándose de lo que antes aplaudían. Se habla de guerra, pero extraña guerra, donde el gobierno le da dólares a quien acusa de enemigo, le abre las puertas de la industria petrolera. PDVSA es del pueblo y también de la burguesía. Pero fíjate que era lo PDVSA ahora es de todos. De verdad. Ahora, ¿qué es lo que discutimos? Hay una gran confusión porque hay una confusión arriba en la dirección y hay una confusión en la dirección orgánica y en la dirección que propone, el camino que propone seguir. Entonces, una de las causas, pues, o uno de los efectos, son los colectivos. Los colectivos no había problema antes, ¿verdad? Estamos con el gobierno Chávez y el comandante mandó a organizarnos de esta manera, bueno, vamos hacia allá, ¿verdad? Sí. Ahora hay una confusión. Los colectivos en Twitter, tú los ves que están rezongando y confusos. Dicen, bueno, pero ¿qué pasa? ¿Por qué hicieron eso contra Odreman? ¿Verdad? Porque la opinión de los colectivos, fíjate que los grandes voceros del gobierno se echaron para atrás. No, los colectivos son buenos y los colectivos no son bandoleros, mafias, violentos. Pero el gobierno, la PTJ y los otros dijeron que eran asesinos y tal. Esa confusión viene de la falta de estrategia. No hay respuesta, sino la respuesta, fíjate, facilita que surja la actitud fascista. Sí. Resolver los problemas con represión. Sí. Y represión fuera de la ley burguesa, que es el ajusticiamiento. Aunque algunos dicen, qué bola, van a decir que... No, es que el fenómeno del fascismo es un fenómeno que nace más allá de la voluntad de la gente. Lo exige la postura ambigua, exige... la diletancia. Sí, no, exige ese tipo de represión. Y la parte y eso también da pie a que surjan tendencias anarquistas. Pues. Ante la confusión, ante la falta de liderazgo, cada quien va a tratar de resolver los problemas de acuerdo a la visión que tenga de los mismos. Entonces, ese es el papel de la importancia de los dirigentes, ponerse al frente de la lucha ideológica que estamos hoy en día por librar, que no estamos librando, por librar. La revolución, en estas condiciones, en momentos de definiciones, debe reafirmar su estrategia, delinearla y sobre esa estrategia construir sus movimientos tácticos. Si lo hace, los errores, los fracasos
serán absorbibles. Siempre habrá posibilidades de corrección. Si no lo hace, si persiste en una estrategia ambigua, imprecisa, que muda con el correr del día, entonces hipotecará el apoyo basado en la conciencia. Las masas no se educan, se desconciertan. Hoy hacemos una exposición capitalista y nos derretimos en elogios. Le damos dinero, en la misma tarde atacamos a los capitalistas como culpables de todos los crímenes. Hoy nos alegramos por un fracaso de las transnacionales y 2 horas después le damos entrada en el negocio petrolero. Con esta actitud, sin estrategia, entra la revolución en terrenos de fracaso. Haga lo que haga, muévase como se mueva, solo podrá perderse. Fíjate que nosotros o la revolución ha cometido muchos errores. Vamos a un congreso ideológico y el congreso ideológico es una serie de triquiñuelas para hacer un efecto de espectáculo de que fue bueno, no se discute. Para evitar el socialismo. No se discute. ¿Verdad? Un congreso donde no hay la mínima disidencia y no hay discusión. Donde no aparece la realidad. Claro, y el congreso duró 3 meses o 2 meses el efecto, ¿verdad? Ya eso, perdimos la oportunidad de rectificar y de construir la estrategia, ¿verdad? Eso es un ejemplo. Lo otro, lo que dice ahí, declaramos una cosa en la mañana y otra ya en la noche. Hacemos una cosa. Fíjate, ahí está el crimen de este muchacho Robert Serra, ¿verdad? Bueno, salimos diciendo que Uribe, que Miami y tal, y nunca se ha demostrado nada. Entonces la gente que queda, el problema del terrorismo queda como algo inventado por culpa nuestra. Abusando de la credulidad. Pero ¿cuál es el camino? ¿Por qué eso de la estrategia se dice ahí? Porque la estrategia es la que nos va a permitir estimular, elevar, recuperar la conciencia del deber social. Porque nosotros lo venimos diciendo en los artículos. Cuando nosotros llegamos y hacemos lo de DACA, estamos dándole un duro golpe a la revolución. Eso lo dijimos en su oportunidad. Cuando nosotros decimos que vamos a meter unos capitalistas para la industria petrolera, le estamos diciendo a la masa, sálvese quien pueda. Sálvese quien pueda. Y cuando nosotros llegamos y estimulamos como un ejemplo y un método de trabajo Expo Aragua, donde llevamos el capitalismo, lo sentamos y le dimos plata y pedimos que eso se difunda por toda la nación. Y hacemos en cadena. Le estamos dando un duro golpe a la conciencia del deber social. Y al plan de la patria. Entonces después le exigimos a los colectivos o a las personas que salgan a luchar y que con Chávez me resteo y con Maduro me resteo. Pero señor, si usted creó la conciencia del sálvese el que pueda. Eso se lo venimos diciendo y algunos pendejos están atacando a Maduro. Dicen, no, le estamos diciendo, mira, hace esto para que no te pase lo que está pasando ahorita. Bueno, y todavía hay chance, hay holgura para rectificar. No es ataque a nadie, es vamos a salvarnos porque estamos en el mismo barco. Sí, es muy raro un ataque en el que decimos es con ustedes o el fascismo. No, es un raro ataque. No, y la conciencia del deber social es sustituida por la conciencia del temor social. Sí. Y además o del temir social. Y otra cosa, que nosotros no tenemos para dónde ir, nosotros nos quedamos aquí en esta es con Maduro, pero es con Maduro siendo socialista, ¿no? Entregado a los capitalistas. No tendrá para dónde ir usted, yo me voy para Carón. Mira, hay un concepto que quedó por atrás, que es cuando la apariencia estalla. Y eso lo vivimos todos, el 12 y el 13 de abril, como toda la pátina ideológica de los medios se derritió y apareció la realidad cruda y la ojeriza de la gente del pueblo bello frente a los medios. Eso fue un avance en la conciencia importantísimo, pero que bueno, se perdió. Y en ese momento había que socializar a Radio Canal. Exacto. Y lo hicimos años después a un gasto increíble. Sí. Bueno, y después la socializamos para entregársela a la burguesía. Sí. A los valores de la burguesía. Ese no tiene culpa. Claro. Él está haciendo lo mejor que puede. La culpa es de la revolución. Claro que el otro día me enviaron, un amigo me envió un artículo en el que el vicepresidente de TVS llamaba a los sectores radicales, entre comillas, del chavismo a serenarse.
y a decir que bueno, que si es una televisora capitalista, no será porque estamos educados en el capitalismo, o sea, justificándolo, ¿no? Pero diciendo un dato ahí que yo no lo conocía, y que es interesante, de última, si hay interés en profundizar, que le metamos el ojo, no digo a nosotros, que no es nuestro métier, los que están allí. Él dice, Mesuti se llama, ¿no? El vicepresidente TV. Que Trapielo, no es Trapielo. No, Trapielo es de Telearagua. Mesuti dice que TV se ve 7 veces más que lo que se veía hace algunos años. No, sí es verdad. Pero fíjate tú una cosa que no era difícil, porque antes no la veía nadie. Pero la culpa no es de esos muchachos. Ellos tienen buena intención. Este Winston se restió y hay que ver lo que es para ellos restiarse. Sí. Oye, duro. Sí. Él dijo rodilla en tierra y todo. Dijo rodilla en tierra y se tiró un talco, Chávez. Ok. Más bien nadie lo ataca, es más. Hay que reconocerle su valentía. Y fue candidato en un sitio donde iba a perder. Baruta, sí. Ajá. ¿Dónde está la falla? La falla es de la revolución, que agarra a esta gente, Mesuti, Trapielo, el otro, que son especialistas en el medio de televisión y no le da contenido. Tú tenías que agarrar a eso. La estrategia, darle razones sagradas. La estrategia no, y decirle, mira, lo que hay que transmitir, los valores que hay que hacer, claro. ¿verdad? Nos interesa es adquirir sintonía muy bien, pero sintonía con esto. Claro. Hazme una explosión cultural aquí con estos valores del deber social. Y tenemos un problema de salud pública. Claro. Y ellos lo iban a hacer, ahí estaba el valor de esta gente. Sí, totalmente. Porque hay que tener claro lo siguiente, los especialistas que aprendieron en la etapa burguesa hay que aprovecharlos, claro. Pero para que hagan revolución, y en todos los terrenos, no para que exalten en todas las fallas. La falla de esto, no hay que atacar a estos muchachos. Claro. La falla es del Ministerio de la Cultura, ¿verdad? Y del Ministerio de Información, que no tienen contenido, lo que hacen es andar chismeando por ahí y sacando Twitter chimbos. Sí. Ahora, que haya aumentado la sintonía es más grave, porque lo que estamos haciendo es reafirmando los valores capitalistas como de la revolución. Pero además, cuando nosotros decimos que los órganos, como en los medios, de divulgación y de formación, lo que tú quieras, son un arma potente del enemigo, y había que contrarrestarla. Entonces nosotros tenemos un Canal 8 que es una porquería, que tú lo prendes y dices, bueno, pero ¿qué es esto? Qué falta de talento. Esto parece un recetario. Lo de hoy puede decirse mañana tantas casas, tanto no sé qué, puro pasando unos números. Pero bueno, deje quieto el Canal 8. Pero agarramos a TVs con esos talentos que son estos muchachos y no les damos ninguna... No le damos probidad. No le damos ninguna... No, es probidad y no le damos ninguna orientación. Entonces, ¿qué hace el tipo? No tenemos, porque no tenemos orientación. Porque no hay estrategia. Ahí aparece otra elección. No la tenemos. La estrategia está escrita allí, en el plan de la patria. La dejó Chávez. El segundo objetivo histórico lo dice claro. Por el socialismo, contra el capitalismo, acabar con su lógica. ¿Quién puede imaginar a Chávez participando en esos eventos en los que llueven dólares sobre los capitalistas? Ajá, ahí es que entra cuando dice... Un latigazo corto. Un latigazo. A ver, vamos a ponerlo. El Chávez vuelve a la pelea. Nosotros parecemos pendejos dándole los dólares a la burguesía, a la pequeña burguesía. La realidad está hablando. Ahora, todo depende de la capacidad de rectificación de la revolución. Es necesario volver a Chávez, al plan de la patria, el original, rescatar la pasión, la vergüenza, volver al horror a las oligarquías, rescatar el valor de las palabras, su compromiso. Listo, despida. Pues volvemos, chao, hasta mañana. La Escuela El Arado y el Mar presentó El cielo encapotado anuncia tempestad. Horror a la oligarquía. La trinchera chavista que pone a temblar a los oligarcas. Claridad.